por temor a los principales, hermanos, de aquel tiempo. No sabían lo que les iba a pasar, hermanos. Sabemos que Pedro por temor negó al Señor pensando que le iba a acontecer lo mismo, pero la palabra del Señor nos relata en el capítulo 2 del libro de los Hechos que en aquel día, cuando se llegó el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que estaban como 120 reunidos, estaban en oración esperando una promesa la cual no tenían idea de cómo iba a suceder. Pero cuando se llegó el día de Pentecostés, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que se escuchó un viento recio, un fuerte, hermano, ruido como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Dice, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas sobre cada uno y comenzaron a hablar, hermanos, nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, lo que sucedió en ese momento, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron, sus vidas fueron diferentes, ya no había temor, ya ahora, hermanos, no les importaba lo que habían de padecer, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo. Hermanos, cuando recibimos la bendición de ser llenos del poder de Dios, nuestra vida cambia, los temores se van, hermanos, todo es diferente porque somos llenos del mismo poder de Dios. Por eso dice en Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este poder vino sobre Gedeón, dice la palabra del Señor. Si bien él no fue lleno, sino el Espíritu de Dios vino sobre él. La palabra del Señor nos relata, hermanos, y vemos como estábamos leyendo ya en el capítulo 7. Era de alguna manera una multitud del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que eran 32,000 hombres de Israel que iban a pelear contra una multitud muy grande también, hermanos, aún mayor que ellos. Pero nuestro Dios dijo, el pueblo que tú tienes es mucho, es muy grande, y sabes que puede acontecer que de repente si ellos obtienen la victoria, van a pensar que es por su propia fuerza, van a pensar que realmente los logros que ellos obtuvieron era por su capacidad. Y yo no quiero eso. En otras palabras y leyendo entre líneas, nuestro Dios dice, el pueblo es mucho. Vamos a quitar un poquito ahí como leímos en el libro de Jueces capítulo 7, dice en el verso 2, dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, dice la palabra del Señor. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000, dice la palabra del Señor. Aleluya. La mayoría tenían miedo. Quedaron solamente unos cuantos ahí, hermanos, y dice la palabra del Señor que quedaron ahí solamente 10,000. Y nuestro Dios dijo, sabes, todavía el pueblo es muy numeroso, te los voy a llevar a un lugar y ahí van a ser probados, y solamente los que yo te diga, solamente esos son los que te van a acompañar a esta batalla, dice la palabra de nuestro Dios. Algo poderoso, hermanos, y entre más yo conozco a Dios, más me doy cuenta de su poder en estos días. Y tal vez usted sabe la historia. En 1967, hermanos, se cuenta de la guerra de los 6 días. Tal vez muchos de ustedes saben del pueblo de Israel. Yo cuando veo eso, mi Dios, hermano, no deja de impresionarme. Usted sabe que todo el pueblo árabe en 1967 se unió como se están uniendo en este momento para tratar de pelear contra Israel. Ellos estaban unidos, preparados. De hecho, hermanos, Egipto, usted sabe, Jordania y todos estos pueblos estaban ya organizándose para atacar a Israel. Ellos declararon la guerra en 1967 y cerraron los canales para que Israel no huyera. Hermanos, algo poderoso sucedió en esos días. Hermanos, la guerra de los 6 días, cuando Israel escuchó que
que le habían declarado la guerra. Hermanos, los pilotos comenzaron a abordar aquellos aviones. Hermanos, fueron de alguna manera organizados con anticipación, guiados por nuestro Dios. Hermanos, los pilotos comenzaron a abordar esos aviones, volaron muy bajo rumbo a Egipto para no ser detectados por los radares. Hermanos, en solo 3 horas destruyeron toda la fuerza aérea de Egipto, y en un poquito más de tiempo fueron a Jordania. Y esto yo lo puedo ver una vez y otra vez y no deja de impactarme el poder de Dios. Un pueblo pequeño prácticamente, hermanos, pero respaldado por el Dios Todopoderoso. Nada le puede hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice claramente en Josué, como leíamos en el capítulo 23 y 24, ¿cuántos varones harían huir a 1000? Dice la palabra del Señor. Un solo varón que teme a Dios puede hacer huir a 1000, dice la palabra del Señor. Aquí vemos que nuestro Dios dice, sabes, 10,000 son todavía muchos. Uno podría pensar, Señor, pero es una gran multitud, dice la palabra del Señor, que eran innumerables camellos, hermanos, subían gente rumbo a Israel a atacar, a destruir, con el propósito de hacer empobrecer a Israel, hermanos, y luego pensar que nuestro Dios, bueno, 10,000 son todavía muchos. Uno podría decir, Señor, pero yo no sé si tú te has dado cuenta, pero aquel pueblo es numeroso. De hecho, ni se puede contar. Hermanos, podríamos pensar, Señor, mira, yo creo que tienes que dar una ojeadita y poder ver que realmente al pueblo que nos vamos a enfrentar es muy numeroso. Pero sabe, hermanos, muchas veces necesitamos que nuestro Dios haga lo mismo que el siervo de Eliseo en aquel tiempo, cuando vemos que estaba rodeado, estaban sitiados, y entonces el siervo tuvo temor, y entonces el profeta, el hombre de Dios, le dice, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él podría decir, pero si estamos realmente nada más nosotros. Y entonces el hombre de Dios hizo una oración y dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Hermanos, cuando él vio, él dijo, gente de Israel y su gente de a caballo, hermanos, son más los que están con nosotros que los que están en este mundo, porque nuestro Dios es el Todopoderoso, hermanos, y solamente nuestro Dios y nosotros ya somos mayoría. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice ahí en el verso 4, dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y ahí te los probaré. Y dice, y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lave el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua, dice, con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Yo les he explicado esto antes, hermanos, y ustedes recordarán, hermanos, la diferencia es que fueron a un lugar a beber agua, y entonces 300 hombres lo hicieron de una manera y el resto de otra. La palabra del Señor nos dice que aquellos hombres fueron y de plano se tiraron así para beber el agua, y estaban bebiendo agua ahí, hermanos, y 300 hombres, solamente 300, dice la palabra del Señor, que se acercaron a las aguas, y entonces hicieron de esta manera y comenzaron a agarrar el agua y comenzaron a beber, pero ellos estaban alerta, estaban atentos a cualquier posible ataque del adversario. Eran hombres que de alguna manera estaban preparados, no estaban descuidados. Hermano, nuestro Dios no está esperando ni buscando a aquellos que están distraídos, descuidados, que no saben ni cuándo el adversario ataca. No, nuestro Dios está buscando a aquellos, hermanos, que están alerta, que de alguna manera están atentos, esperando, hermanos, el momento en que el adversario trate de atacar, porque de esta manera pueden reaccionar. Y aquellos 300 hombres estaban, hermanos, llevándose el agua hacia su boca, alerta, viendo hacia todo lugar, que el adversario, que el enemigo no se fuera a
Entonces nuestro Dios le dijo: estos son los 300 los cuales tú te vas a llevar, y con estos salvaré yo a Israel. Hermanos, ya sabemos que ya el Espíritu de nuestro Dios estaba sobre Gedeón, y la palabra del Señor nos dice, hermanos, y algo que hemos visto y es importante recordar, hermanos, porque lo hemos leído, tal vez lo hemos hablado y mencionado, hermanos, se les da su armamento a estos 300 hombres. Vamos a ir a atacar aquella multitud que son, hermanos, de alguna manera como langostas innumerables. Y entonces a cada uno se le da su armamento. No era un carro, hermanos, de esos blindados o blindados, o no era, hermanos, un cañón o siquiera una ametralladora de esas que le aprieta a usted y van saliendo ahí. No. Era algo totalmente diferente. Era una trompeta y era un cántaro, y estaba vacío, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice ahí en el verso 16, dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. No iban con espada, hermanos, no iban con nada de eso. No, la palabra del Señor nos dice algo diferente. Ahora vemos que ya nuestro Dios había de alguna manera llamado a todo ese pueblo, pero dice la Escritura, y recordemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Había 32,000, pero solamente escogidos fueron 300. Ahora se les entrega su armamento, hermanos, una trompeta, un cántaro vacío y una tea, hermanos, dentro de este cántaro, dice la palabra del Señor. Y es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nuestro Dios no salva con espada, no salva de alguna manera, hermanos, con lanza. No, nuestro Dios dice claramente en diferentes escrituras, como primera de Samuel, capítulo 17, verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, dice la palabra del Señor. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice: entonces respondiendo y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice su palabra. Y algo que nosotros como creyentes tenemos que recordar, hermanos, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la palabra del Señor. Ahí en Corintios, 2 de Corintios capítulo 3 en adelante dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, hermanos, dice la Escritura, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No es con espada, dice la palabra del Señor, no es con ejército. Nuestro Dios puede salvar, hermanos, aún con su misma palabra. Él es quien da la victoria. La palabra del Señor nos dice ahora: sabemos que estos 300 fueron divididos en 3, 100 en un lado, 100 en otro lado, y Gedeón con otros 100 en otro lado. Él les dice claramente: van a hacer como yo haga, en el momento que yo lo haga, hermanos. Y vemos que los otros escuadrones estaban atentos a lo que estaba por suceder, hermanos. Algo poderoso que nosotros vemos es que nuestro Dios trajo una gran victoria. Y algo, hermanos, que nosotros aprendemos en estas escrituras, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, hermanos, que nosotros también tenemos de alguna manera el mismo armamento. Una trompeta, que es la palabra de Dios, que tiene que ser tocada, sobre todo en este tiempo, hermanos, cuando el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Pues la palabra del Señor nos dice que la palabra de nuestro Dios es como trompeta. Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice: y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sabe cuál es esa voz como de trompeta? La palabra de nuestro Dios, que es hablada a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén?
Palabra del Señor, hermanos, nos habla también de algo importante, y usted sabe porque lo hemos explicado. Hermanos, había cántaros vacíos. Cántaros vacíos, y esto es muy importante, hermanos. Cántaros vacíos, sabe, porque si esos cántaros hubieran estado llenos, las teas que iban a ser depositadas en esos cántaros no habrían podido entrar, porque un cántaro lleno, hermanos, no habría lugar para él. Era importante que este cántaro fuera completamente vacío, y había teas dentro de estos cántaros, dice la palabra del Señor. Esto en nuestra vida espiritual tiene un gran significado, porque la palabra del Señor nos dice también en Primera de Corintios, dice, pues tenemos este tesoro en vasos de barro. Hace referencia, hermanos, de alguna manera a nuestro cuerpo. Esas vasijas, esos cántaros, esos vasos de barro hacen una representación de nosotros mismos, de nuestro yo. Nosotros hemos sido hechos de barro, dice la palabra del Señor. Del polvo hemos sido formados y al polvo volveremos, dice la palabra del Señor. Hermanos, esos cántaros era importante que tuvieran esas teas ahí dentro. Yo les he mencionado, y tal vez usted recordará esto, una tea, hermanos, era un pedazo, o es un pedazo de madera de un árbol que era cortado y de alguna manera sumergido en aceite. Hermanos, ese aceite, y yo les he mencionado, hermanos, acerca de esto, y tal vez ustedes lo han visto, era algo, hermanos, que hacían con el propósito de que el aceite penetrara, hermanos, en esa madera. Poco a poco, hermanos, ese aceite iba penetrando en esa madera, y la dejaban así, hermanos, porque de alguna manera cuando esa tea era prendida, ese fuego duraba mucho tiempo. Era importante, hermanos, entre más tiempo estuviera esa madera sumergida en el aceite, más tiempo iba a brillar, más tiempo iba a durar ese fuego. Entonces era importante, hermanos, ver que en esos momentos esa tea iba a ser depositada en ese cántaro vacío, iba a ser prendida. Todos estos hombres estaban listos, hermanos, con su armamento, una trompeta en la mano, un cántaro vacío en la otra, hermanos, con una tea encendida. Entonces, cuando se llegó el momento, dice la Escritura, que Gedeón tocó la trompeta, entonces quebró el cántaro, y entonces nuestro Dios dio una gran victoria. Todos los demás 300 hombres siguieron a Gedeón haciendo lo mismo. Dice la palabra del Señor que vino confusión en los otros campamentos, y ellos empezaron a matar entre sí, y nuestro Dios dio una gran victoria, hermanos. Y si nosotros de alguna manera queremos tener una gran victoria, es necesario hacer exactamente lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos que estar, como sabemos, sumergidos en el aceite que es el Espíritu Santo, hermanos. Mientras más tiempo nosotros pasemos sumergidos en la presencia de nuestro Dios, llenándonos de su Santo Espíritu, ese aceite va a comenzar a penetrar en nuestra vida, en todo nuestro ser, hermanos. Sabemos las propiedades del aceite. En aquella ocasión que di la enseñanza acerca de Esther, de cómo pasó 6 meses sumergida en el aceite, de cómo el aceite de alguna manera sana heridas, cicatrices, suaviza la piel, hermanos. Tantos buenos efectos que tiene el aceite, hermanos. Y este aceite del Espíritu Santo, si el aceite de este mundo tiene un efecto especial, cuanto más el Espíritu de Dios, hermanos, ese aceite de la unción que tiene que ser derramado sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que sumergirnos en el Espíritu Santo, invertir tiempo, hermanos, buscarlo, buscar ser llenos, buscar de alguna manera ser sumergidos en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Si no hemos sido llenos, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que hacer algo hoy en este día. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos dice, y eso nos tiene que motivar a cada uno de nosotros. Son versículos que sabemos, versículos que leemos y que escuchamos, pero es tiempo de ponerlos por obra. Dice la palabra del Señor claramente, hermanos, que si nuestro Dios, hermanos, regresando un poquito ahí a esa escritura, si nosotros, dice la palabra del Señor, cualquiera de nosotros, si nuestro hijo nos pide un
pan, dice, ¿quién de vosotros le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿quién le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ninguno de nosotros, como hemos hablado, haríamos tal cosa. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice claramente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nos dará el Espíritu Santo nuestro Dios si se lo pedimos, dice la Escritura. Es tiempo que nosotros le digamos, Señor, tu palabra dice que si yo te pido ser lleno de tu Santo Espíritu, voy a ser lleno, porque si yo que soy malo, sé dar buenas dádivas a mis hijos, cuánto más tú que eres tan bueno, que eres tan grande, que eres tan misericordioso. Pero es necesario que este vaso de barro sea vacío. Sacar todas aquellas cosas, hermanos, que son un estorbo delante de nuestro Dios. Todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a nuestro Dios. Este cántaro tiene que ser vacío. Tiene que ser sacado todo aquello, hermanos, que puede ser un estorbo en nuestra relación con Dios. Sacar aquello, hermanos, que nuestro Dios de alguna manera nos ayude a vaciar este cántaro de las cosas malas para ser llenos del Santo Espíritu de nuestro Dios. Pero no es suficiente. Como hemos hablado, es necesario que este cántaro sea quebrado, sea quebrantado. Y es nuestro yo, es nuestro orgullo, es de alguna manera, hermanos, aquello que tiene que ser quebrantado por nuestro Dios. La tea estaba dentro de ese cántaro, pero nadie podía ver su luz todavía porque estaba dentro de ese cántaro. Para que esa luz brillara, ese cántaro tuvo que ser quebrado. Para que la luz de nuestro Dios brille en nuestras vidas, es necesario que usted y yo seamos quebrantados por nuestro Dios. Que todo aquello que estorba hoy en este día sea quitado, sea quebrantado por nuestro Dios. Cuando eso sucede, hermanos, cosas poderosas pasan. Él les he hablado de aquel minero que fue un gran hombre de Dios, que Dios lo usó para traer un gran avivamiento. Él, mientras estaba en esa mina, su oración siempre era: Señor, quebrántame como a esta piedra. Quebrántame como a esta piedra. Por tiempo fue su oración, hasta que un día nuestro Dios lo quebrantó y lo llenó con su Santo Espíritu y lo usó de una manera poderosa. De la misma manera, hermanos, nosotros hoy en día tenemos que ser quebrantados para que el Espíritu de Dios brille nuestras vidas. Vamos a ponernos. Nuestro Dios quiere darnos gracia.